tiempo debe ser comprendido. Toda época se cree única. Toda generación está convencida de que sus crisis no tienen precedentes, de que sus tecnologías son revolucionarias y de que sus dilemas no se parecen a los del pasado. Sin embargo, la historia insiste en devolvernos a las mismas preguntas esenciales: poder y decadencia, prosperidad y exceso, memoria y olvido, orden y colapso. Este libro nace de una observación tan simple como inquietante. La historia no solo avanza, también regresa. Los mismos patrones reaparecen, no como copias exactas, sino como ecos. Cambian los nombres, cambian las banderas, cambian las tecnologías, pero los desenlaces resultan sorprendentemente familiares. Lo que parece aleatorio comienza a mostrar estructura. Lo que parece caos empieza a revelar ritmo. Muchos pensadores han intentado explicar ese ritmo. Los economistas han descrito largas olas de expansión y contracción. Los historiadores han trazado el ascenso y la caída de los imperios. Los sociólogos han analizado las generaciones y sus crisis recurrentes. Cada enfoque captura una parte de la verdad, pero ninguno por sí solo logra explicarla en su totalidad. Este libro propone que en esas explicaciones falta un elemento esencial: la responsabilidad. La historia no se limita a desarrollarse. La historia responde, examina, pone a prueba. Las civilizaciones no están moldeadas únicamente por la tecnología, la demografía o el capital, sino por las decisiones que toman cuando enfrentan la abundancia, la escasez, la memoria y el poder. Cuando esas decisiones traicionan los principios que originalmente las sostuvieron, la historia responde, no de inmediato, pero sí de manera inevitable. Apoyándose en fuentes bíblicas antiguas, en particular en Génesis 47, 2.11, y en la estructura simbólica de los números 4 y 7, esta obra introduce un marco de ciclos históricos de naturaleza pactal. Estos ciclos no niegan las fuerzas económicas o sociales, las ordenan dentro de una arquitectura moral más amplia del tiempo. El propósito de este libro no es la predicción por sí misma ni la nostalgia del pasado. Su objetivo es la comprensión, reconocer en qué punto del ciclo histórico nos encontramos, entender por qué las crisis regresan y formular la única pregunta que realmente importa. No qué va a ocurrir, sino qué se nos está exigiendo. Este es un libro sobre el tiempo, pero con mayor precisión es un libro sobre el tiempo que nos pide cuentas. Capítulo 1. El tiempo que rinde cuentas. La historia no es una línea recta ni un simple retorno al punto de partida. Tampoco es un caos sin sentido. La historia se mueve con profundidad como un péndulo que oscila, como una espiral que vuelve a pisar el mismo terreno, pero nunca desde la misma altura. Las civilizaciones creen avanzar, y sin embargo vuelven a enfrentar las mismas pruebas bajo formas distintas. Comprender ese movimiento y las razones de su repetición ha sido una de las grandes preocupaciones del pensamiento humano. A lo largo de los siglos, diversos pensadores han intentado descifrar el ritmo del tiempo histórico. Cada uno lo ha observado desde un ángulo diferente. Ninguno lo ha explicado por completo. Pero al superponer sus modelos comienza a revelarse una estructura mayor, una verdadera arquitectura del tiempo. Nikolai Kondratiev fue el primero en escuchar el latido largo de la economía. Observó que las sociedades avanzan impulsadas por grandes innovaciones: el vapor, el acero, la electricidad, la producción en masa, la tecnología digital, y que cada innovación eleva una larga ola de prosperidad que inevitablemente se agota. Cuando la tecnología deja de generar aumentos reales de productividad, el crédito ocupa su lugar. La deuda se expande, las tensiones se acumulan y la ola se quiebra. La crisis no llega como castigo, sino como transición. Limpia las estructuras agotadas para permitir el surgimiento de un nuevo motor de crecimiento. Para Kondratiev, el tiempo económico se mueve en ondas. William Strauss y Neil Howe escucharon un reloj distinto. No estudiaron máquinas ni capital, sino generaciones. Comprendieron que la memoria humana es limitada.
Quienes sobreviven a una gran crisis construyen instituciones para impedir que se repita. Sus hijos heredan la estabilidad y comienzan a cuestionarla. Sus nietos olvidan por completo porque esas instituciones existían. Así, aproximadamente cada 80 o 90 años, la sociedad entra en una crisis que obliga a la reconstrucción del orden. No es la tecnología la que falla, sino la memoria. Para Strauss y Howe, el tiempo social avanza a través del relevo generacional. Ray Dalio añadió una tercera dimensión. Observó que la prosperidad genera confianza. La confianza, endeudamiento. Y el endeudamiento, desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se debilita. El conflicto interno crece al mismo tiempo que se intensifican los desafíos externos. Cuando la deuda es excesiva, la moneda se debilita, la legitimidad se erosiona y el orden mundial entra en transición. Los imperios no colapsan de forma repentina, se expanden en exceso, se sobreendeudan, se fragmentan y finalmente son reemplazados. Para Dalio, el tiempo geopolítico se mueve en ciclos de ascenso y sustitución. Sin embargo, bajo estos relojes existe uno más profundo que no mide productividad, ni generaciones, ni imperios, sino responsabilidad. Este libro sostiene que la historia no se mueve únicamente por fuerzas económicas, sociales o psicológicas. Se mueve también, y de manera decisiva, por ciclos de carácter pactal. Inspirándose en Génesis 47, 2.11 y en el simbolismo bíblico de los números 4 y 7, Manuel Martínez propone que el tiempo histórico esté estructurado en ciclos crecientes de 28, 56, 84, 112 y 140 años. Estos ciclos no se anulan entre sí, se encadenan, se superponen y se profundizan. El ciclo de 28 años corrige. El ciclo de 56 años madura. El ciclo de 84 años pone a prueba. El ciclo de 112 años juzga. El ciclo de 140 años culmina o reinicia. En el centro de este marco se encuentra el ciclo de 84 años, aproximadamente la duración de una vida humana. Es el tiempo necesario para que una sociedad pase de la memoria viva al olvido completo. Cuando quienes soportaron la última gran crisis han desaparecido, la historia presenta nuevamente la misma prueba. No porque esté condenada a repetirse, sino porque hay una pregunta pendiente de respuesta. Aquí es donde los modelos convergen. Cuando una ola de Kondratiev se agota, aumenta la tensión económica. Cuando la memoria generacional se desvanece, como describen Strauss y Howe, la cohesión social se fractura. Cuando la deuda y la desigualdad alcanzan extremos, como explica Dalio, el poder se desestabiliza. Y cuando todo esto ocurre dentro de un ciclo pactal, la crisis deja de ser solo económica o política. Se vuelve moral. La distinción fundamental que este libro plantea es clara. Kondratiev explica cómo se agota el crecimiento. Strauss-Howe explican cómo se agota la memoria. Dalio explica cómo se agota el poder. Martínez explica por qué la historia exige una respuesta. Desde esta perspectiva, la historia no es neutral. Observa, pesa y evalúa. Cada generación hereda un orden y decide si lo honra, lo reforma o lo traiciona. Las crisis, por tanto, nunca son accidentales. Son momentos de revelación. Revelan qué instituciones eran auténticas y cuáles eran huecas, qué valores se vivían y cuáles solo se proclamaban. Y si el pacto que sostenía a una civilización sigue vigente o ha sido quebrado. La historia no es un círculo cerrado ni una oscilación mecánica. Es una espiral con memoria moral. Los nombres cambian, las banderas cambian, las tecnologías cambian, pero las preguntas permanecen. ¿Qué hicimos con lo que recibimos? ¿Aprendimos o repetimos? ¿Guardamos la fe o la quebramos? Los relojes continúan marcando el tiempo, escuchemos o no. Y cuando la economía se estrecha, la memoria se desvanece, el poder se fractura y el pacto es puesto a prueba,
El tiempo deja de susurrar y comienza a hablar.